Sean bienvenidos y bienvenidas a la serie Identidad Docente en Educación Superior. En estos programas nos estaremos acercando a las concepciones y las prácticas de los profesores que modelan su identidad en distintos contextos educativos por medio de su relación con los estudiantes. Algunos de los aspectos que vamos a estar abordando en estos programas son el aspecto cognitivo, los aspectos pedagógicos, aquellos contextuales y también los emocionales que forman parte importante de las relaciones interpersonales en los espacios educativos. Nos estaremos centrando en la figura del docente como agente de cambio y formador. En este programa específicamente estaremos abordando la dimensión institucional y la influencia del currículum en la identidad docente profesional de nuestros profesores, y nos acompañan en esta ocasión el grupo de identidad docente de la FES Iztacala. Muchas gracias por estar aquí. Recibimos a Hortensia. Gracias, Hortensia Hickman, por estar aquí. A Gustavo Parra, que también nos da muchísimo gusto recibirlo. Y por supuesto a Abdiel Buelna, que también forma parte de este equipo. Estaremos viendo diferentes aspectos de la relación. En este caso empezaremos con este tema de la relación entre el orden institucional y el proyecto curricular específicamente. Entonces, bueno, pues le preguntaremos en primer lugar a Hortensia, ¿cuál es la diferencia entre currículum y plan de estudios? Gracias. Bueno, primero, antes que nada, queremos darte las gracias de que nos hayas invitado a participar en esta mesa. Estamos realmente muy contentos, muy emocionados, sobre todo porque es un tema que nos toca charlar el día de hoy, de la identidad, la institución y el currículum, un tema que hemos venido nosotros trabajando en el equipo de investigación desde hace años atrás, y entonces esperemos poder aportar algo al campo, ¿no? Y a la reunión que tenemos ahora. Creo que es importante empezar planteando esta posible distinción entre currículum y plan de estudios, porque aun cuando hay elementos comunes entre ambos referentes, tienen sus especificidades. En el caso del currículum hablamos de un paraguas amplio, filosófico y conceptual que condensa toda la mirada que queremos plasmar en los espacios educativos. Se refieren al tipo de filosofía que tenemos en relación a la educación, que consideramos la adecuada para la formación, los sistemas, los currículos, los sistemas educativos propiamente dichos, también, por supuesto, se condensa en el currículum las estrategias pedagógicas y los sistemas de evaluación,
y de múltiples formas estamos hablando de las identidades docentes y estudiantiles, por supuesto. Por otro lado, en el caso del plan de estudios, es el documento que concreta esta postura conceptual amplia. Entonces, en este podemos ver de manera directa, o sea, en el plan de estudios, los objetivos generales y específicos de esa disciplina en particular, de esa profesión a la cual nos queremos acercar como formadores, los objetivos generales, los objetivos específicos, las estrategias pedagógicas particulares, tanto para las asignaturas como para todos los módulos, y se trabaja con módulos a lo largo de todos los semestres, los sistemas de evaluaciones también particulares y que se van ajustando, por supuesto, en orden de la complejidad de la asignatura misma y del semestre por el cual transitan los estudiantes. Y también de manera muy puntual tenemos ahí plasmado el perfil de entrada y de salida de los futuros profesionales que transitan por nuestras aulas y el perfil profesiográfico. Entonces sí, son cosas diferentes, pero son dos caras de la misma moneda. Ya iremos platicando más a fondo a lo largo de la reunión. Por supuesto, pero bueno, al ser, digamos, documentos o lineamientos que tienen un peso muy importante dentro de el proceso formativo para los estudiantes y, por supuesto, para los docentes y las propias autoridades de la universidad, pues entonces nos surge la pregunta inmediata, ¿no?, que le hacemos a Gustavo sobre quién hace el currículum, quién hace un plan de estudios. Bueno, es necesario, para contestar la pregunta, hacer un poco de contexto. Tiene que ver con el concepto de currículum y su uso en el campo educativo. Hay polémica dentro de los pedagogos y filósofos de la educación del origen del término, pero lo que es innegable es que el uso moderno del concepto de currículum nace a principios del siglo XX en Estados Unidos y lo promueven en dos personajes muy importantes, dos, digamos, fundadores del currículum moderno, que sería, por un lado, Franklin Bobbitt, un ingeniero que como buen ingeniero pensó que la mejor manera de alcanzar ciertos objetivos educativos era a través de la planeación. Eso aseguraba un trabajo de transmisión eficaz. Y el otro es Ralph Tyler, que tiene un texto clásico muy pequeño pero muy importante, Principios Básicos del Currículum, y él se dedicó a hacer evaluación educativa. Y de esa experiencia de evaluación educativa hizo ese texto que acabo de mencionar, en donde establece lo que se consideran los principios básicos de un proyecto curricular. Lo primero es determinar objetivos. ¿Qué objetivos quiere alcanzar la escuela o una universidad, etcétera, ¿no? El segundo es con qué experiencias los alumnos van a alcanzar esos objetivos. El tercero es cómo organizar a través de actividades pedagógicas esa forma de alcanzar los objetivos. Y por último, evaluar todo, ¿no? Ahora, para el primer caso, para los objetivos, Tyler recomienda que las instituciones de educación consulten a especialistas en los diferentes campos de conocimiento. Hay que preguntarle al matemático qué es lo que debe aprender un niño de educación básica o un estudiante de bachillerato, etcétera, sobre el campo de las matemáticas. Hay que preguntarle a un biólogo, etcétera, ¿sí? Ahora, con el paso del tiempo, el currículum fue convirtiéndose en un campo importante de estudio de la pedagogía. Se forma ya un campo, así como la didáctica, existen los estudios curriculares dentro del campo pedagógico. Entonces, también los proyectos curriculares fueron despertando el interés de las grandes comunidades dentro de las escuelas. Estoy hablando de los profesores y de los alumnos que quieren participar en la elaboración de estos desarrollos curriculares, y esto da origen pues a ciertas fricciones que hace que se acepte
una convocatoria más amplia para la elaboración de un currículum. Hoy en día eso pasa. No solo queda en manos de especialistas y de autoridades educativas, sino que se convoca a las grandes comunidades de las escuelas a participar ahí. Excelente, o sea que al final se trata de un proceso de negociación entre los diferentes actores que finalmente permiten llegar a un acuerdo para la implementación de ciertos lineamientos que están ahí. Pero aquí entonces nos encontramos con que nos estamos refiriendo a quienes forman parte de esa comunidad, pero también hay otros externos que de alguna manera participan en esta situación, y es entonces que le pregunto a Abdiel, ¿no?, esta cuestión de qué manera las políticas estatales se engarzan con las políticas curriculares también en las instituciones de educación superior. Lo que preguntas es muy pertinente porque revela, por un lado, el carácter sumamente complejo de eso que denominamos currícula y, por extensión, plan de estudios, ¿no? O sea, entender que un currículum y el plan de estudios no se construye exclusivamente bajo una mirada disciplinaria o pedagógica, ¿no?, o educativa, sino que existen tensiones con otras dimensiones de la realidad. Entre ellas están los proyectos políticos, económicos, ¿no?, los proyectos de nación, podemos decir, que se concretan en estas políticas públicas. Por ejemplo, ¿qué lineamiento podríamos nosotros identificar como una política estatal? Quiero poner como ejemplo lo que ocurrió a mediados del siglo XX, del siglo pasado, en México, con eso denominado desarrollo estabilizador, ¿sí? Estoy llevándonos hacia la presidencia de López Portillo, y este desarrollo estabilizador incluía la mirada de la educación como parte del motor económico del país, ¿sí? Llevar el país a la modernidad, llevar el país, tecnificarlo, y que la educación fuese este motorcito, ¿no?, que aseguraba ese desarrollo económico. ¿Qué sucede con el nivel de las instituciones? ¿Cómo responden? Hubieron muchísimos cambios, entre ellos que aparecen nuevas instituciones de educación media superior y superior con nuevas currículas y planes de estudio para responder a esta exigencia de los planes de nación. Particularmente la UNAM tuvo que ajustar sus planes de estudio para poder responder, ¿no? Y entonces aparece esto denominado pertinencia de la educación, que es empapa un poco a la evaluación educativa, y es preguntarse qué tan pertinente, qué tan bien responde lo que se enseña en las universidades a las necesidades de la nación. Ahí es donde nos encontramos ese tipo de tensiones en el nivel institucional, pero además está lo que sucede en la dimensión micro, en los sujetos, ¿no?, que a partir de la realidad, en cierto contexto, los sujetos quieren insertarse a las instituciones de media superior y superior con sus propias expectativas, con el ánimo de encontrar un trabajo, de profesionalizarse, etcétera, ¿no? Entonces, no solo hay una mediación o tensión entre las políticas de nación, lo estructural, y las instituciones, sino que también de abajo, de los propios sujetos, los docentes y los estudiantes también abonan a estas tensiones. De acuerdo. Y esta pregunta para Hortensia sería, para hacer una reforma curricular, ¿cuáles son las condiciones que en un momento dado se requieren para llevarla a cabo? Bueno, yo creo que ya Abdiel estuvo poniendo, digamos, las bases que permiten profundizar un poquito más para dar respuesta a esto que preguntas, que es una pregunta bastante compleja a final de cuentas, por lo mismo que están ahorita comentando de las tensiones que van desde lo macro a lo micro. Entonces, una primera condición es esta que platicaba Abdiel, que son las condiciones propiamente de nivel macro, o sea, los proyectos educativos de nación en relación a las instituciones de educación superior. O sea, el ejemplo que nos ponía Abdiel es muy pertinente en ese sentido.
Otros son aquellas condiciones que son de orden académico y pasando por estas también por condiciones de orden institucional. Me voy a detener un poco más en estas dos últimas. Por ejemplo, este movimiento que hubo de masificación y descentralización a mediados de la década de los 70, que ya bien apuntaban, implicó la construcción de varias instituciones descentralizadas de la periferia de la ciudad universitaria, que fueron en un primer momento las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, los SHs también, por ejemplo, y que estaban dirigidos pues, a dar cabida a amplias capas de la población, ¿no? Que no tuvieran que trasladarse de un punto tan lejano al centro, ¿no? Al corazón que era la ciudad universitaria. Y esto también aumentó la matrícula, ¿cierto? Totalmente. Totalmente. O sea, se empieza en el caso del ENEP, que es el caso que nosotros conocemos y hemos trabajado, pues con una matrícula relativamente pequeña que crece de manera exponencial ya para finales de los años 80, ¿no? Tanto en estudiantes, pero también en la planta docente. Claro. O sea, una pequeña planta docente creció también a pasos agigantados, ¿no? Eso también implica y tiene sus efectos, lo vamos a ver yo creo que más adelante, las identidades propias de los docentes. Claro. En el caso de la ENEP Iztacala, lo voy a usar como ejemplo para ver estas condiciones de orden institucional. Las mismas dependencias nuevas sientan las condiciones de posibilidad para poner a prueba y en práctica nuevos modelos formadores, ¿no? Y en ese sentido, en el caso de la carrera de psicología y también en medicina en la UNAM, se puso en práctica un sistema modular. Esto implicaba cambios nuevos, que en el caso de la carrera de psicología fue un modelo muy exitoso en sus primeros años de vida, con este vínculo estrecho que sostenían estas propuestas entre la teoría y la práctica, por ejemplo, un papel menos protagónico en el docente, en el sentido de que toda la información no se centraba en la aplicación de cátedras, ¿no? Una formación verbalista se ponía también en entredicho, había una relación más horizontal y eso implicó, entre otras cosas, la creación de nuevas estrategias pedagógicas, que entre ellas fueron los seminarios, por ejemplo, y las tutorías en el caso de la psicología. Después de 40 años, ¿sí? Ese currículum se renueva, se transforma. Tuvieron el caso de psicología y en algunas también carreras distintas a la psicología que pasar muchos años, y eso nos lleva a esta tercera condición, que son las condiciones de orden académico. O sea, los avances en la disciplina pues también demandan reformas en los planes y programas, ¿no? Que deben de estar más acordes a los movimientos actuales, ¿no? De los conocimientos científicos, ¿no? Y profesionales. Por ejemplo, en la normatividad hay esta indicación de que cada determinados años se tiene que revisar el plan de estudio. Sí hay, y esto es digamos, un criterio que se ha puesto más en boga en los últimos años en la UNAM, o sea, sí hay desde hace años atrás, pero por ejemplo, la mayoría de las disciplinas que se institucionalizan en los 70, 80, pues crecen muy poco reguladas en ese sentido. Yeah. Tan es así, el ejemplo es que nuestra disciplina, el currículum de la carrera de psicología se transforma después de 40 años. Por supuesto. O sea, la normativa ahora nos dicen, pues revisa, adecúa y evalúa y modifica cada 5 años, por ejemplo, ¿no? Exacto, así es. Pues pensemos que el currículum entonces sintetiza las concepciones de las coordenadas temporales, espaciales, de un momento histórico específico, ¿no? Y de alguna manera también tiene que ver los desarrollos, no sé, disciplinares, profesionales de cada una de las áreas. Total. Tú mencionabas, por ejemplo, la psicología, pero lo mismo pasaría en medicina, pasaría en todos, de tal manera que
que el propio desarrollo del área en la cual se pretende intervenir el currículum, Pues sí, también están ahí, ¿no? En ese sentido. Entonces, le preguntaríamos a Abdiel, ¿no? ¿Por qué el currículum se plasman en él estas representaciones sociales, ¿no? Que de alguna manera están relacionadas con la disciplina o con la profesión? Sí, a partir de lo que hemos estado hablando y justo con esta puntuación que haces para lanzar la pregunta, tenemos que pensar al currículum como una construcción social históricamente situada y que tiene una intencionalidad educativa, ¿no? Estos son dos elementos grandes del currículum. Que sea una construcción social históricamente situada quiere decir que condensa y recoge las representaciones sociales de una disciplina, de una profesión, ¿no? Es decir, los saberes, las habilidades, los valores que representarán a esa disciplina terminan condensados en la currícula y por lo tanto también en el plan de estudios, ¿no? Pero además, que sea un elemento específicamente educativo quiere decir que no solamente condensa ello, sino también prescribe cómo deben ser enseñados esos saberes, habilidades y valores y cómo deben ser aprendidos, ¿no? En este sentido, el currículum se va a transformar y va a ser dinámico conforme las representaciones en las disciplinas, dados los avances científicos, los avances en conocimientos técnicos, etcétera, las representaciones también se van moviendo. Claro. Un ejemplo es la medicina, justo como tú decías, claro, ¿no? Los planes de estudio hace algunas décadas incorporaban prácticas que ahora nos parecen escandalosas. Otro ejemplo es justo lo que mencionaba Hortensia, la psicología, específicamente en la UNAM. A mediados de los 70 empiezan los planes de estudio a moverse a un modelo conductual para despegarse del psicoanálisis como teoría hegemónica. ¿Y qué nos encontramos ahora, más o menos 40 años después? Que el plan de estudios de Iztacala se mueve del modelo conductual a una mirada plural. ¿Por qué? Porque las representaciones en la disciplina psicológica se han movido. Claro, mil gracias, Abdiel, por eso. Pero ahora le preguntaría a Gustavo, al currículum se le han puesto como muchos apellidos, ¿no? Y como muchos adjetivos. El currículum formal, el currículum informal, el currículum oculto, el currículum vivido. Es decir, hay como muchas especificidades del currículum. ¿Cuál sería la diferencia entre el currículum formal y el vivido, por ejemplo? Bueno, esto que estás comentando, que es efectivamente así sucede, tiene que ver con mi primera intervención de que lo curricular se volvió un campo dentro de la pedagogía, ¿sí? Y aparecieron pedagogos curricularistas, encargados de diseñar los cambios o los procesos curriculares en las diferentes universidades. Hortensia habló de la importancia de la década de los 70 en la UNAM con la creación de un nuevo modelo de educación media superior, los CCHs, las ENEPs, etcétera, y todas esas nuevas instituciones no adoptaron los planes de estudio de las viejas escuelas y facultades, sino que crearon nuevas, y ahí intervienen estos pedagogos curricularistas. En muchas de estas escuelas se crean departamentos de pedagogía encargados no solo de lo curricular, sino también de la formación docente. Ahora bien, muy pronto se dieron cuenta estos pedagogos que había una distancia entre el proyecto curricular, que le empezaron a llamar currículum pensado, y lo que en realidad pasaba al ponerlo en práctica, que es el currículum vivido, ¿no? Claro. Una cosa es lo que tienes en mente y otra cosa es lo que realmente sucede, porque en realidad un proyecto curricular va a cambiar de acuerdo a las condiciones específicas de un establecimiento escolar, al tipo de alumnos, a los recursos con que cuentan, etc. Aceptando esto, ¿no? Entonces la evaluación del currículum vivido se convierte en un elemento importante, porque gracias a esa evaluación podemos identificar en el currículum pensado o planeado cuáles son las cosas que no están funcionando y poder hacer modificaciones curriculares. Claro.
Sí, por supuesto. Lo que nos lleva también a la necesidad de ir haciendo una evaluación simultánea de la implementación del propio currículum para entonces sí poder identificar las áreas de oportunidad y hacer los ajustes que de alguna manera se requieren en estos casos, ¿no? Pero entonces aquí le preguntaría a Abdiel, ¿de qué manera, una vez que tenemos pues un currículum, que no es fácil llegar a una propuesta curricular, por supuesto, como lo hemos visto acá, de qué manera esto influye en la formación tanto del estudiantado como del profesorado? Bueno, el currículum sería un elemento fundamental en la formación. Primero, por esta configuración pensada del currículum, ¿no? Y es lo que yo hablaba también en mi intervención anterior, que el currículum predefine los saberes, las habilidades, los valores, las concepciones de cierta disciplina, ¿no? y profesión. Y también prescribe cómo deben ser enseñados, cómo deben ser evaluados, etc. Entonces, por un lado, digamos que prefigura la profesión, prefigura a la disciplina del que se está formando, alumno que se va a dedicar, digamos, al campo profesional o que se va a dedicar a la docencia, ¿sí? Pero el currículum también es un terreno que deja estas grietas, estos resquicios, ¿no? Para poder debatir con esas posiciones hegemónicas, con esos valores, etcétera. Entonces, permite que los propios docentes y los propios alumnos logren dialogar, debatir con ellos, distanciarse o incorporar saberes, habilidades que no están prescritos formalmente en el currículum, dando forma a eso denominado currículum vivido, ¿no? Entonces, el currículum no es como un molde de galleta que le da la misma forma a todos los individuos, sino que es más bien un terreno que permite que el sujeto se desarrolle con ciertos límites, pero que también se pueden mover esos límites, ¿no? También existe esa flexibilidad. Entonces, la otra importancia del currículum es que prepara a los sujetos para el mundo laboral. Y parte de ese mundo laboral es la docencia, ¿no? Donde los futuros docentes aprenden, interiorizan los conocimientos disciplinares, pero también las formas, ¿sí? A partir de sus propias experiencias con los docentes que ellos tienen. Así es. Pues muy interesante. No sé si quisieran completar la idea. No, me parece que está muy claro todos estos aspectos que tienen que ver con la aplicación de lo curricular y el impacto sobre los perfiles docentes y de alumnos. Claro, muy bien. Pues con esto nos vamos a una pausa. Por supuesto, invitamos al público a dejarnos todos sus comentarios, sus dudas, que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales y aparecerá un número telefónico en la pantalla para que estén en comunicación con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso en el estudio y estamos hablando de la dimensión institucional curricular de la identidad docente en esta ocasión y nos acompañan la doctora Hortensia Hickman, el doctor Gustavo Parra y Abdiel Buelna. Gracias por estar con nosotros. Y en esta ocasión entraremos a un nuevo tema que es el de la influencia del currículum en la configuración identitaria del docente. O sea, ya ahora sí, ya vimos de alguna manera qué significa el currículum, qué implica el currículum. Ahora lo vamos a ligar con el tema de la identidad docente, que es lo que nos convoca en esta ocasión. Y para ello, entonces, le preguntaría a Gustavo, ¿qué tensiones se evidencian entre los contenidos académicos del currículum por un lado y las identidades por el otro? Y no solo las docentes, aunque ese es el punto que nos interesa, pero todos nos vemos tocados de una o de otra manera por el currículum.
Muy bien. La pregunta está planteada en esta relación entre lo curricular y la identidad de los docentes y establece un fenómeno de posible tensión. Entonces, para entender esa tensión, que no todo es tensionante, digamos, sí existe la tensión, pero eso tiene que ver con la naturaleza prescriptiva del currículum, que ya explicó Abdiel. No voy a abundar mucho en esto, pero es claro que el currículum, todo currículum, proporciona un marco para la práctica docente. ¿Qué se va a enseñar? ¿Cómo se va a enseñar? ¿Cómo se va a evaluar esto? Y la identidad docente tiene que ver con la representación que el propio docente hace de sí mismo y de su función como docente. Entonces, si está, por un lado, este elemento de prescripción que establece el currículum, que le dice al docente, lo tienes que hacer así, tienes que alcanzar estas metas, etcétera, eso obviamente tiene que ver con el trabajo docente y cómo ese docente se siente con respecto a eso, ¿no? Y qué identidad se va formando. Ahora, siendo ya más específico, podemos decir que hay dos fuentes de posibles tensiones entre lo curricular y la identidad docente. Una tiene que ver con la definición de lo que se entiende por una disciplina. Estamos hablando del campo de la educación superior y ahí las disciplinas que se convierten en carreras para ser transmitidas, etcétera. Ahí hay, cuando se aprueba un currículum formal, con respecto a la disciplina se dice qué debe entenderse por tal disciplina. En el caso nuestro, la psicología. ¿Qué debe entenderse por psicología como disciplina? ¿Cuáles son las teorías o la teoría que lo sustenta? ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas adecuadas para formar a los futuros psicólogos? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ya eso de entrada puede causar una tensión porque no todos los docentes pueden compartir esa definición disciplinar, ¿no? Pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, ¿no? Eso sobre todo pasa con los académicos con mayor experiencia, no así con los muy jóvenes que no tienen tanto trabajo hecho ya ahí y que normalmente se adscriben al marco normativo y a las prescripciones que vienen del currículum. Pero en el caso de los docentes con experiencia, no. Ahora, la otra tiene que ver, la otra fuente de tensiones tiene que ver con las funciones que el currículum le asigna al docente, que no son exclusivamente de dar clases, ¿no? Tiene que evaluar, tiene que, en algunas, ahora en la universidad también se le exige que se actualice, que publique tal vez, etcétera, ¿no? Y entonces eso también suscita movimientos de tensión, ¿no? Ahora, podemos incluso encontrar dentro de una institución educativa, dentro de una disciplina, colectivos de docentes que forman movimientos de resistencia a ese modelo curricular o a ese modelo docente que la institución le está poniendo enfrente, ¿no? Hay movimientos de resistencia entonces que pueden ser más o menos fuertes, pero también hay que tomar en cuenta que el propio trabajo docente va ayudando a moldear, a modificar aquellos aspectos de la planeación docente que no están del todo bien definidos, ¿no? Yo diría que en ninguna comunidad académica encontraremos una absoluta aceptación de las prescripciones que vienen de lo curricular, sino que hay un proceso de interacción. Sí, totalmente de acuerdo con esto. Había un académico que decía algo así como que podríamos, ante el cambio y ante la reforma, podríamos identificar por lo menos 3 reacciones diferentes. Aquellos entusiastas que se suman inmediatamente a esto, aquellos que son cautos y entonces están esperando a ver cómo van sucediendo las cosas para ver si se suman o no, y aquellos que de plano se resisten y que de
alguna manera pues es difícil, ¿no? Pero sí habría que decir que aparte de las tensiones, podemos identificar articulaciones que son las que de alguna manera acaban dándole forma a ese currículum y vida, a esa propuesta curricular. Pero lo que tú sí, Gustavo. Me gustaría hacer una precisión. Hay proyectos curriculares que vienen desde arriba, vienen desde la institución, ya sea la UNAM o son proyectos estatales, etcétera, ¿no? Y hay movimientos de innovación que vienen desde la base, desde los colectivos docentes que proponen cambios curriculares. Estos segundos pueden causar mayor impacto y mayor adhesión por parte de esas comunidades, aunque no al 100%. Estoy de acuerdo en esta clasificación que citas, ¿no? Porque eso lo hemos visto muy bien en el proyecto de investigación en el que estamos. Muchas gracias por la aclaración, Gustavo, me parece interesante. ¿Y qué opinas, Hortensia? Hemos estado hablando de la identidad docente y qué es entonces la identidad docente y cómo se forma esta identidad docente. ¿Es solamente, digamos, algo que se co-construye en espacios universitarios o es algo que tiene que ver con la trayectoria de vida de un docente también? No, pues las dos cosas. O sea, tiene que ver con la trayectoria de vida, por supuesto, y tiene que ver también con la fuerza que ejercen los espacios y los planes y programas en los docentes mismos, ¿no? Son justo esto que señalaban tanto Abdiel como Gustavo. O sea, las identidades, al igual que el currículum, son construcciones sociales. A final de cuentas, son dinámicas, son móviles y están situadas en distintos contextos. Y eso también le da unos rasgos particulares a los docentes y al ejercicio de la docencia. Y sí, o sea, sí se crean en tensión con ciertos referentes que ahorita comentamos, y esta tensión puede ser más o menos fuerte, yo creo, o sea, en función pues de cómo se estén dando las dinámicas al interno de la institución, ¿no? En ese sentido, bueno, la identidad, particularmente la identidad docente, pues sí está compuesta por ciertas representaciones que tenemos, ciertas opiniones, ciertas prácticas que desplegamos al interno del aula, ciertos significados que le damos a nuestro propio ejercicio y los sentidos diversos que nos otorgamos a nosotros mismos, pero que también los otros nos dan a nosotros mismos, ¿no? Los otros, nuestros estudiantes, y los otros, nuestros propios colegas. Entonces, ¿cuáles son algunos de los hilos que van amarrando esta identidad docente? Uno, que ha sido evidente, yo creo, a lo largo de la charla, pues la disciplina. O sea, la disciplina es uno de los referentes centrales que van articulando nuestra identidad en función de estas cosas, cómo concebimos el objeto de estudio, qué teoría nos adscribimos más que a otra, por ejemplo, ¿no? Que ya hemos comentado de alguna manera u otra esa parte. Otra cuestión tiene que ver, creo, con el tipo de funciones que ejercemos en los espacios universitarios. O sea, sí somos docentes, pero no todos tenemos dedicación plena a la docencia. O sea, unos profesores tienen un tiempo completo, una dedicación total a la docencia, y su identidad docente pues está mucho más atravesada por las normativas institucionales prescritas en el plan de estudios, por ejemplo. Y otros, habemos docentes que también junto con la docencia hacemos investigación, y entonces hay ciertas capacidades y habilidades y criterios, digamos, que debemos de cumplir y que nos van también moldeando nuestras identidades como docentes, que aun cuando se aplican en los espacios y en las esferas del laboratorio o donde hagas tu trabajo de campo, también lo llevas a los espacios, a las aulas, a los espacios educativos. Otro elemento que yo creo que es sustantivo de la conformación de nuestras identidades, pues son los grupos a los cuales pertenecemos, los grupos académicos a los cuales pertenecemos, con los cuales congeniamos, y aquellos con los cuales nos distanciamos también. Claro. Y en ese sentido, esta cuestión que hablábamos de la tensión se puede ver más o menos expresada en las prácticas cotidianas que hacemos los distintos grupos en relación a ciertos referentes, en este caso el currículum y el plan de estudios, ¿no?
Y por supuesto, esta última pregunta que tú dices, bueno, ¿se construye la identidad docente solamente en los espacios académicos? Sí y no. O sea, se construye, yo creo, parte de los hilos que nos van articulando como docentes se construyen a lo largo de nuestra experiencia de vida, ¿no? En nuestra experiencia personal, en nuestra biografía, en los distintos espacios de socialización con los cuales transitamos desde la familia, cómo la familia concibe a la educación nos marca a veces o no, sí, o nos distancia. Totalmente. Y eso nos hace tener muchas cosas en común como docentes, o sea, muchas cosas que nos identifican y que sabemos y que decimos, ella es una profesora de la UNAM o de otra institución, pero también muchas cosas que nos hacen ver diferentes, ese estilo personal, que los alumnos luego dicen, este es mejor maestro que este maestro, aun cuando tenga muchos conocimientos disciplinarios, por ejemplo. Claro, sí, sin duda es un conjunto de elementos que están interactuando todo el tiempo y van definiendo estas trayectorias profesionales, pero también personales. Exactamente. De alguna forma. Y bueno, si nosotros consideramos, Gustavo, que el currículum no es estático, ya lo hemos visto y lo hemos hablado aquí, que finalmente es una construcción dinámica, ¿de qué manera entonces estas transformaciones impactan en la identidad docente? Bueno, ya hemos platicado de la relación tan fuerte que hay entre un proyecto curricular y el quehacer y la identidad de los docentes. Entonces, pues, si hay alguna modificación o cambio curricular, obviamente tiene un impacto en estas identidades, pero hay que pensar que, como de algún modo lo dijo muy al principio Hortensia, refiriéndose al caso de la carrera de psicología que estudiamos, que tardó 40 años en hacer una modificación curricular, aunque el currículum es dinámico y cambia, no cambia tan rápido, ¿no? Pero lo que sí cambia más aceleradamente es la experiencia docente, el trabajo que hace el docente día con día y que va provocando en él ciertos cambios, cierta actitud frente a su trabajo, frente al currículum mismo, ¿no? Y entonces en esa relación entre el cambio curricular más lento y el cambio en la actividad docente y en la identidad que tiene el docente sobre sí mismo, que cambia un poco más rápidamente, encontramos muchas variaciones. Por ejemplo, cuando hay un currículum nuevo, puede suscitar una atracción fuerte en los docentes, ¿no? Es decir, se sienten atraídos por un currículum que le está pareciendo bien y entonces ahí encontramos momentos de fuerte identidad docente alrededor del proyecto curricular, ¿no? En el caso que estudiamos, se dio la gran huelga de la UNAM de principios de siglo, esta huelga de casi un año, que implicó que muchos maestros ya no regresaban a la UNAM, incluso algunos alumnos se fueron, y se hablaba en los medios de comunicación, se habló de crisis de la universidad, de crisis institucional. Pero nosotros encontramos que a pesar de que podía ser que efectivamente hubiera una crisis institucional, en estos proyectos académicos muy acotados alrededor, por ejemplo, del currículum, hay se configuran nichos identitarios. La institución está en crisis, pero nosotros lo que hacemos va bien y lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Entonces, hay variaciones muy grandes alrededor de estos dos elementos, cambio curricular y cambio en las identidades docentes. Claro. Sí, y que no siempre coinciden. Exactamente. ¿No? Eso es lo que sucede, así es. Y Abdiel, te preguntaría, ¿podríamos decir o definir al currículum como un dispositivo de formación, digamos, recuperando estas categorías Foucaultianas, ¿no? Que hablan de este dispositivo de control social que de alguna manera está ahí presente, ¿no? Y bueno,
pues, ¿cómo lo podrías interpretar esto en el ámbito, digamos, de la disciplina y de la profesión en este caso? Bueno, es una pregunta sumamente compleja y que requiere de aclaración, igual que sucede con las identidades, ¿no? Que hay que entender, definir qué entendemos también por formación. Claro. ¿Sí? De acuerdo. Y si entendiésemos por formación la acción de educar a otro, tendría yo que responder que el currículum cumple, sería un dispositivo de formación hasta cierto punto, ¿no? Ya hablamos del currículum vivido, de la habilidad que tienen los límites y que permite que el sujeto juegue. Entonces, lo que nosotros nos decantamos por otro tipo de otra definición de formación más cercana a algo denominado Bildung, que autores como Ferri definen que la formación sería la capacidad que tiene el propio sujeto de darse forma a sí mismo de manera creativa, de manera intencionada y de manera más o menos libre, ¿no? En la interacción con otros. Claro, en la interacción con dispositivos, en la interacción con instituciones y en la interacción con otros. Pero entonces el sujeto es responsable de su propia formación. Entonces, tendría yo que responderte que el currículum es un terreno que posibilita la formación, más que forma a los alumnos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, prescribe ciertos conocimientos, valores y demás, pero además permite que el sujeto establezca correspondencia entre aquello que ofrece el currículum y sus propias experiencias, de modo que así nos encontramos cómo se encaminan los sujetos a los diferentes campos profesionales, entre ellos la docencia, ¿sí? Y así encontramos también cómo los sujetos, en nuestros propios estudios hemos visto que una de las fuentes primarias de la práctica docente de los nuevos docentes es la reproducción de lo que los docentes en sus propias trayectorias hicieron, ¿no? En este sentido, el currículum permite que el docente construya sus habilidades a partir de ciertos recursos que no estaban incluidos formalmente en la currícula, que no fueron además enseñados intencionadamente, pero que el sujeto se apropia y después transforma, después va moldeando para construir su propio estilo. Qué interesante, realmente interesante. Y bueno, esto nos lleva entonces a un siguiente cuestionamiento que le haríamos en este caso a Gustavo. Este currículum que nosotros estamos viendo, que de alguna manera funciona así como un dispositivo de formación en donde el sujeto no se elimina, sino que finalmente es un, sí, claro, es activo, es un agente que se forma a sí mismo. ¿Podríamos decir entonces que el currículum también opera como mecanismo de normalización? Bueno, si partimos de que el currículum tiene una naturaleza prescriptiva, obviamente sí tiene esa tendencia a establecer, por ejemplo, un perfil del docente, incluso perfiles muy definidos. No es lo mismo un docente que da una asignatura fundamentalmente teórica a alguien que da laboratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces claro, sí se necesitan, bueno, no se necesita, más bien el currículum o el plan de estudios establece una serie de requisitos, de perfiles que van desde cómo contratar a los docentes, ¿no? ¿Qué requisitos formales debe tener un docente? ¿Qué tipo de estudios de licenciatura? ¿Qué cursos de formación docente tiene? ¿Qué experiencia tiene? Y eso es, de algún modo, una manera de ir normalizando. Ahora, ya en funciones, la institución establece ciertos mecanismos para reforzar ese perfil. Por ejemplo, los procesos de evaluación del trabajo docente, ¿no? Entonces ahí el maestro está, digamos, siendo evaluado por la institución y el docente sabe bien que eso es importante para su permanencia. Y lo otro son ciertos mecanismos que son, bueno, ya no son tan nuevos dentro de la institución como la UNAM, que son los programas de estímulos a la productividad. Los programas de estímulos a la productividad implican
ingresos adicionales, estímulos económicos adicionales al salario, que se vuelven atractivos después de tener una época de mucho castigo, de vacas flacas para los salarios de los maestros. Entonces, esa era una salida importante. Ahora, esos programas le exigen al docente ciertas actividades de cierto nivel, que no son obligatorias, pero que van marcando una diferencia entre aquellos docentes que sí están dentro de los estímulos y quienes no, y que no solo son diferencias en lo económico, sino también en lo simbólico. Pertenecer al SNI o al PRI de o lo que sea, le da otra condición al docente. Ahora, a pesar de esta naturaleza normativa, ya lo habíamos comentado, los docentes también pueden de algún modo resistirse a esos lineamientos y a través de su práctica y de su experiencia y de su relación y unión con otros docentes, generar movimientos que sí pueden ser de resistencia, pero también pueden ser de enriquecimiento de la actividad docente. Y muchas de las modificaciones que se han hecho curricularmente con respecto a lo que debe ser un docente tienen que ver con esa experiencia de las bases de las comunidades académicas. Sí, por supuesto, creo que es muy importante lo que mencionas porque a veces ya ni lo cuestionamos, ¿no? O sea, se normaliza de tal forma las prácticas, los lineamientos, los reglamentos, etcétera, que ya se vuelven como parte de la cultura organizacional de las instituciones de educación superior, ¿no? Y las asumimos como docentes como dadas. Entonces, bueno, eso me parece muy importante. Pero entonces le preguntaría a Hortensia, ¿qué espacios para la formación docente existen en las instituciones de educación superior? O sea, incluso para la crítica o incluso, digamos, para disentir de los distintos modelos o, en su caso, para formarse, para compartir con otros docentes las experiencias, etcétera. ¿Cómo lo ves, Hortensia? Pues mira, ya que estamos hablando de que las universidades y los currículos no son estamentos rígidos, sino que hay fronteras lábiles entre ellos, y eso permite pues mucha movilidad a final de cuentas. Siempre las universidades se han caracterizado por ser espacios de análisis y crítica social, y eso va para todas las disciplinas y la mayoría de las carreras, ¿no? Es una preocupación central en ese sentido. Lo que hemos visto en los últimos tiempos, dados los movimientos, grandes movimientos sociales que se han vivido, es que la inclusión, ha habido una inclusión en el currículum y en las instituciones de temas transversales, ¿sí? En casi la mayoría de las disciplinas, no exclusivamente en las disciplinas como la psicología, que es lo que tenemos nosotros muy reciente, como el trabajo sobre equidad, cuestiones de género, la preocupación por cuestiones medioambientales, la inclusión de la diversidad, el respeto a las culturas y al otro, a las diferencias. Esto ya está formalizado, de hecho, en el plan de desarrollo de los rectores, y también se ha bajado, digamos, hasta los currículum. En el plan de estudios de la carrera de psicología son asignaturas ya que debemos de ver. Eso ha llevado, creo yo, a que las identidades docentes se diversifiquen. O sea, ya no estamos articulados solamente y exclusivamente, que ya vimos que no es nada más así, pero ya la disciplina no es el elemento central exclusivamente para la formación de nuestros cuadros, ¿no? De nuestros estudiantes. Son más flexibles y eso implica también pues una preocupación por la formación en estas cuestiones nuevas, incluidas nuevas estrategias educativas como es el aprendizaje de las TIC, que si nosotros pensamos en el caso, por ejemplo, de la pandemia que hablábamos hace un momento, nosotros lo que venimos de los sistemas presenciales nos vimos forzados a hacer uso un aprendizaje acelerado de las nuevas tecnologías para poder seguir dando cuenta de nuestra docencia diaria. Fue un ejercicio de formación rápido e intenso, ¿no? Y algunos lo logramos más o algunos lo logramos menos, por supuesto. Y otro que yo creo que es un tema que está también
atravesando las identidades de manera actual y que lo estamos viviendo y todavía no estamos tan ciertos hacia dónde vamos, creo que es el uso de las inteligencias artificiales en todos los espacios y particularmente en los espacios educativos. O sea, nos ha llevado también a tener una postura mucho más ética y consciente de los buenos o malos usos que podemos dar a las herramientas digitales. Eso ha hecho, creo yo, mi hipótesis es que estamos transitando de unas identidades docentes mucho más reguladas y estructuradas a unas identidades docentes más lábiles, más flexibles, más líquidas, diría Bauman, ¿sí? Y que sería, yo creo que un campo interesante de explorar en lo inmediato y en lo mediato. Claro, sin duda, estamos en un mundo tremendamente cambiante. Exacto. Que implica la reformulación de los esquemas mentales con los que estamos operando, ¿no? Y no es fácil, realmente no es fácil. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa y fue realmente muy aleccionador. Creo que todos aprendimos muchísimo con respecto al currículum y a la identidad docente, y agradecemos por supuesto muchísimo a Gustavo, a Hortensia, a Abdiel, mil gracias por sus intervenciones, y los invitamos a seguir en esta serie con nosotros, ahora con el programa Identidad, los inicios y la trayectoria de la formación docente. Esa será nuestra próxima emisión. No olviden dejarnos sus dudas, dejarnos sus comentarios en las redes sociales, en los teléfonos que aparecen, y los esperamos la próxima sesión. Muchas gracias.